Hola, buenas. Somos Alexia, María y yo, Yasmina. Y el motivo de este vídeo es porque vamos a mostraros, enseñaros, debatir sobre las tres ideas principales que hemos sacado, perdón, a raíz de unos vídeos. Tenemos como primera idea el contrapunto de normalidad y no normalidad. Como segunda, la brecha digital. Y como tercera, la domiciliación de lo académico. A continuación, mi compañera María empezará con la primera idea. Vale, ante todo vamos a hacer una breve introducción hablando sobre uno de los comentarios que dejó caer en una de las conferencias Marina Garcés, y es que nos dijo que realmente no podemos hacer como si nada hubiese pasado, no podemos volver a las aulas y empezar temario nuevo sin hablar lo que todos realmente hemos vivido. Y es que todos hemos vivido una misma situación, aunque sea separadas, pero realmente hemos vivido un virus, una pandemia y un confinamiento del cual es importante escuchar al alumnado, expresarse, dar pie a lo que se siente y entre todos pues, compartir esto que hemos sentido. Y a raíz de esta introducción damos pie a la primera idea a destacar, y es un contrapunto de la normalidad y la no normalidad. Lo hemos denominado contrapunto porque, bueno, en sí opinábamos como aspectos distintos a partir de las distintas autoras de las conferencias. Y es que yo personalmente pienso que no hay un cambio de nueva normalidad o no hay un acceder a la normalidad. Pienso que esto va bajo intereses bastante políticos dentro del mundo capitalista, porque ahora les ha dado mucha importancia, sobre todo en los medios de comunicación, a dar pie a esta nueva normalidad. Y básicamente pienso esto porque estoy muy de acuerdo con lo que Marina Garcés nos comenta de hay un antes que todavía sigue y un después que todavía está en interrogación. Con lo cual concluyo con que no hay una nueva normalidad o esta necesidad de entrar a esta normalidad porque nunca hemos estado en una normalidad. Yo me muevo bastante en la línea de lo que dice María, pero sí que es cierto que estoy bastante de acuerdo con Sousa cuando él dice que el virus ha dado acceso o ha abierto las puertas al nuevo siglo, porque él opina que los siglos no empiezan el primer día del año, el primer lunes. Opina que empiezan cuando hay algo que realmente modifica a la sociedad y las conductas que teníamos hasta entonces. Y yo creo que el COVID ha cambiado muchísimo las conductas que teníamos hasta antes de él y nos ha hecho plantearnos muchas cosas. Entonces sí creo que se ha producido un cambio, o sea, un antes y un después en relación al COVID. En la misma línea que Alexia, yo junto a Linda Castañeda, como que nos enfocamos un poco más en que la pandemia, como ha dicho Alexia, ha marcado un antes y un después y que por lo tanto el enfoque que tiene la sociedad, perdón, en volver a la normalidad no es posible porque la pandemia ha marcado un antes y un después, ¿verdad? Entonces nos enfocamos más en que usando las experiencias que hemos tomado durante estos meses, ¿no? De confinamiento, de vuelta a clase online, por ejemplo, etcétera, sí que nos están preparando, no preparando, sino haciendo ver un poco cómo será la nueva normalidad que sí que pensamos que existe. La segunda idea que vamos a tratar se puede resumir en la palabra, o sea, o con la palabra, mejor dicho, brecha. Tres de las autoras, en este caso son Sousa, Dussel y Garcés, opinan que ya existía una brecha. Queremos decir, no es que una brecha social y de desigualdades se haya creado ahora, pero se ha acentuado y con ella las desigualdades que ya existían. Eh, Vivimos en un sistema capitalista, las desigualdades están a la orden del día. Si a todo eso que ya arrastraban estas familias le tienes que añadir que no tienen acceso a lo digital, su situación, perdón, se complica bastante. En este mismo tema, también Juliana, Garcés y Linda hablan sobre que es necesaria una alfabetización digital por parte de toda la sociedad para intentar minimizar un poco esta distancia o esta brecha que se está generando. Y Dussel además añade que con la domiciliación de lo escolar no se está teniendo en cuenta las situaciones que tengan cada familia. No se plantean si tienen espacios en casa para que las niñas puedan estudiar,
no se plantean si las familias de estas personas que son adultos en potencia ya puedan desarrollarse plenamente porque no pueden seguir con normalidad las clases. O sea, son muchas situaciones que no se están planteando y que deberían empezar a plantearse. Sí, yo me mantengo completamente en tu línea, o sea, opino completamente lo mismo. Realmente ya vivíamos en una sociedad de desigualdades, en este ámbito de la educación estaban estas desigualdades y pienso que la situación de la pandemia ha acentuado aún más esta situación de desigualdad que ha llevado a esta brecha digital. Uno de los aspectos muy importantes es la alfabetización dentro del mundo de las tecnologías, donde en ningún momento se ha preparado a las familias y en ningún momento se ha preparado a los niños. Es también muy importante dentro de este mundo de alfabetización un poco también preparar en conciencia crítica a los niños con el uso de las tecnologías, cosa que no se ha hecho y cosa que detalla mucho Juliana. Es cierto que todos los autores hablan de esta brecha digital, que es una realidad, y que lo que está haciendo es potenciar en masa estas situaciones de desigualdad, de no tener en cuenta distintas infraestructuras y un aspecto muy importante que es la segregación escolar. Y aparte de opinar lo mismo que mis compañeras, perdón, quería añadir también que Castañeda nos explica un poco esta situación y nos dice que aparte de ver las desigualdades que hay y ver cómo han crecido y darnos cuenta de que existen, también nos damos cuenta de todos los privilegios que tenemos, tanto a nivel profesional y a nivel personal, perdón, ambas. Y que tenemos que ser conscientes de esta realidad y reflexionar sobre ello. Y bueno, yo quería finalizar con la tercera idea, que es sobre el traslado de la educación presencial a la virtualidad, dada la pandemia y el confinamiento, sobre todo enfocándonos en los problemas que ha conllevado ese traslado, ya que, como todos sabemos, y el equipo docente no pudo prepararse de manera sostenible, ¿no? Un proceso de virtualidad como tal. Entonces nos hemos encontrado con diferentes situaciones de sobreexplotación de trabajo por no saber qué hacer o como por ejemplo, sin contar también, por ejemplo, con diferentes problemas, ¿verdad? De la virtualidad, que es el tema de la socialización, que es una de las bases, según Castañeda, de la educación, que en plan, que no hemos encontrado en la virtualidad. Total, sí, lo que pasó a raíz del confinamiento fue básicamente esto, que se trajo la educación presencial a las pantallas y no se adaptó al contexto, es decir, lo que llamamos como metodología no fue adaptada a un contexto de una situación completamente nueva. Entonces, eso produjo grandes cantidades de estrés, como Juliana nos nombra a lo largo de su conferencia, de las cuales no había una solución a esto. Entonces, contextualizando un poco la actualidad, realmente todavía esto se sigue manifestando y se sigue dando. Lo que estamos viendo es cómo se ha traído lo presencial a la pantalla, creando esta situación de estrés y sin buscar, como siempre, lo que Marina Garcés nombra, esta creatividad. Durante el confinamiento, Correos, por ejemplo, ella da el ejemplo de Correos, se ha mantenido abierto y no se ha buscado que los niños se comuniquen, por ejemplo, a través de esta plataforma. Entonces, un poco de esta falta de creatividad que creo que es lo que falta en esta idea. Totalmente de acuerdo. O sea, considero que hay un problema de reestructuración, o sea, un problema de una necesidad de reestructuración de lo académico. Y todas las autoras, o casi todas, coinciden en que el aula es algo más que un espacio donde vamos a aprender, porque educarnos es algo más que estudiar, es socializar, aprender a convivir y es una cosa que no se puede hacer en la virtualidad. O sea, repito mucho, o sea, nosotras podemos dar fe de que no es lo mismo estar en una clase con gente a tu alrededor con la que puedes hablar, aprender, discutir, que hacerlo todo a través de una pantalla. Y autores como Sousa, que por ejemplo promueven la educación cooperativa, es un tema que le preocupa mucho porque hacer una educación cooperativa con una pantalla de por medio es algo que es bastante difícil de conseguir.
Bueno, ya como pie a conclusión, hablamos sobre el término cuidadanía, que es un término que hemos estado escuchando las tres durante las conferencias y a las tres personalmente nos ha gustado mucho y lo queríamos destacar porque creemos que no solo en base a la situación de pandemia, sino en general en la vida, es un término que ha de estar muy presente en todos nosotros en referencia a las curas. Es muy importante que entre todos nos cuidemos y nos respetemos. Totalmente de acuerdo.